Durante años, Marcela Gándara fue percibida como una figura intocable dentro de la música cristiana, una voz asociada a la fe, la esperanza y la estabilidad espiritual. Por eso, cuando se hizo público su divorcio, el impacto fue inmediato y profundo. Lo que en principio parecía una decisión íntima y cuidadosamente resguardada terminó convirtiéndose en un tema viral que cruzó fronteras, plataformas digitales y comunidades religiosas enteras. Suscríbete y dale like, porque YouTube solo muestra contenido como este cuando lo apoyas. Si puedes, manda un super thanks, y si no puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. La noticia se difundió rápidamente no solo por el interés mediático, sino porque rompía con una imagen que muchos daban por sentada, la de una vida personal alineada sin fisuras con el mensaje que transmitía desde los escenarios. En cuestión de días, las redes sociales se llenaron de comentarios, análisis improvisados, teorías sin fundamento y debates encendidos sobre el significado del divorcio dentro del cristianismo. Algunos reaccionaron con sorpresa genuina, otros con decepción, y no faltaron quienes asumieron el papel de jueces, cuestionando su testimonio, su fe e incluso su autoridad espiritual. En foros y publicaciones se discutía si una adoradora podía atravesar una separación sin perder credibilidad, como si el dolor humano estuviera reservado solo para quienes viven fuera de la fe. La falta de declaraciones inmediatas por parte de Marcela alimentó aún más la especulación, porque en el silencio muchos encontraron espacio para proyectar sus propias ideas, prejuicios y expectativas. Cada palabra de sus canciones pasadas comenzó a ser reinterpretada, cada gesto público analizado con lupa, como si su historia personal debiera ser explicada y justificada ante una audiencia que se sentía con derecho a exigir respuestas. El peso del juicio público fue especialmente duro porque no provenía solo del mundo del espectáculo, sino de un entorno religioso que suele predicar gracia, pero que a veces olvida aplicarla cuando la realidad incomoda. Mientras unos exigían explicaciones, otros defendían su derecho a vivir procesos dolorosos sin exposición forzada, recordando que la fe no inmuniza contra las crisis personales. En medio de ese ruido, Marcela optó por el silencio como una forma de protección, una pausa necesaria para procesar su realidad lejos del escándalo y las conclusiones apresuradas. Ese silencio no fue indiferencia ni evasión, sino una respuesta consciente ante una avalancha de opiniones que muchas veces hablaban más de quienes las emitían que de su propia historia. Así, el divorcio dejó de ser solo una separación matrimonial y se transformó en un espejo que reveló las tensiones existentes dentro del mundo cristiano entre lo que se predica y lo que realmente se practica cuando una figura admirada muestra su fragilidad humana. El sencillo Vuelvo nació en un momento en el que la vida de Marcela Gándara parecía haberse detenido por completo, un periodo marcado por el silencio interior, la confusión emocional y una sensación profunda de pérdida que la acompañaba día tras día. No fue una canción planeada desde la ambición artística ni pensada para cumplir con expectativas del mercado, sino una respuesta honesta a un dolor que necesitaba salir de alguna forma. En medio de una etapa donde las certezas se desmoronaron, la fe se convirtió en su ancla más firme, no como una fórmula automática para borrar el sufrimiento, sino como un espacio seguro al cual aferrarse cuando todo parecía inestable. Marcela ha explicado que hubo días en los que orar era difícil y cantar aún más, pero fue precisamente en esa fragilidad donde comenzó a surgir la necesidad de expresarse sin máscaras. La música, que durante años había sido su ministerio y su vocación, pasó a ser también su refugio personal, un lugar donde podía llorar, cuestionar y volver a respirar sin sentirse juzgada. Vuelvo se fue construyendo desde emociones crudas, desde la sensación de estar perdida y al mismo tiempo desde el deseo sincero de reencontrarse con la paz interior. Cada verso refleja un proceso interno de regreso, no solo hacia Dios, sino hacia sí misma, hacia la esperanza de que incluso después de una caída es posible levantarse con más conciencia y humildad. La decisión de compartir esta canción no fue sencilla, porque implicaba exponer una parte vulnerable de su historia, pero Marcela entendió que su experiencia no era aislada y que muchas personas atravesaban rupturas, crisis emocionales y momentos de fe debilitada en silencio. Al transformar su sufrimiento en música, eligió convertir una herida en un puente hacia otros, ofreciendo palabras que acompañan en lugar de imponer respuestas. Vuelvo se convirtió así en un mensaje de esperanza realista, que no niega el dolor ni lo minimiza, sino que lo reconoce como parte del camino humano. Para quienes la escuchan, la canción funciona como un recordatorio de que volver no significa retroceder, sino tomar impulso desde la honestidad emocional. La respuesta del público confirmó que esa vulnerabilidad tenía un propósito, ya que muchas personas se sintieron identificadas y encontraron consuelo en una letra que habla de caídas, de dudas y de la posibilidad de comenzar de nuevo. De esta manera,
La canción dejó de ser solo un sencillo más en su carrera y se transformó en un testimonio vivo de cómo la fe y la música pueden convivir con el dolor y convertirlo en una fuerza capaz de inspirar a otros a seguir adelante. La historia entre Marcela Gándara y Brice Underfield comenzó de una manera inesperada, lejos de cualquier intención romántica y en un entorno marcado por la fe y el servicio. Su primer encuentro se dio en un congreso cristiano, uno de esos eventos multitudinarios donde las agendas están llenas y las conversaciones suelen ser breves, formales y centradas en el trabajo ministerial. Al inicio, la relación fue distante y respetuosa, sin señales evidentes de algo más profundo, pero con el paso del tiempo las conversaciones se hicieron más frecuentes y personales, dando espacio a una conexión basada en valores compartidos, sueños similares y una visión de vida guiada por la fe. Esa cercanía fue creciendo de manera natural hasta transformarse en una relación sentimental que rápidamente captó la atención de quienes los rodeaban. El matrimonio fue celebrado como la unión de dos personas comprometidas con Dios y con un propósito común, y desde fuera parecía el reflejo perfecto de un amor sólido y bien encaminado. Con el nacimiento de sus 3 hijas, la imagen de familia ejemplar se fortaleció aún más, proyectando estabilidad, armonía y felicidad. Las redes sociales jugaron un papel importante en esa percepción, ya que mostraban momentos cuidadosamente compartidos, sonrisas, mensajes de gratitud y escenas familiares que inspiraban a miles de seguidores. Para muchos, su historia representaba el ideal de hogar cristiano que combina fe, amor y compromiso. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a evidenciarse un contraste silencioso entre lo que se mostraba públicamente y las dinámicas internas que se vivían en privado. Como ocurre en muchas relaciones, las responsabilidades, las expectativas y los cambios personales fueron acumulando tensiones que no siempre encontraban espacio para ser expresadas. La presión de sostener una imagen coherente con lo que otros esperaban también fue un factor que influyó en la manera en que enfrentaron sus desafíos. Mientras el público veía una familia fuerte y unida, puertas adentro se libraban batallas emocionales que no eran visibles ni fáciles de resolver. Ese desequilibrio entre lo que se proyecta y lo que realmente se vive fue creando una distancia progresiva, demostrando que incluso las historias que parecen más firmes pueden atravesar procesos complejos. Con el tiempo, quedó claro que la perfección mostrada en redes sociales no siempre refleja la realidad completa, y que detrás de cada imagen inspiradora pueden existir conflictos profundos que requieren decisiones difíciles. Esta etapa de su vida dejó al descubierto una verdad incómoda pero humana, que ninguna relación está exenta de desafíos y que el amor también necesita espacios de honestidad más allá de lo que se comparte públicamente. Las acusaciones que comenzaron a circular tras la separación de Marcela Gándara nunca fueron confirmadas, pero aún así tuvieron un impacto profundo en la conversación pública, especialmente dentro de la comunidad cristiana, donde el tema del divorcio sigue siendo sensible y muchas veces polarizante. Bastó el silencio inicial y la falta de detalles para que surgieran interpretaciones apresuradas, comentarios malintencionados y juicios que se propagaron con rapidez en redes sociales y espacios religiosos. Para algunos, la ruptura representaba una decepción espiritual, una aparente contradicción entre el mensaje de fe que Marcela compartía y la realidad de su vida personal. Estas voces más críticas cuestionaron su testimonio, su liderazgo y hasta su coherencia, olvidando que la fe no excluye los procesos humanos ni las crisis emocionales. Al mismo tiempo, surgió un grupo importante de personas que la defendieron con firmeza, recordando que nadie conoce completamente lo que ocurre dentro de un matrimonio y que juzgar sin información solo profundiza el dolor. Esta división dejó en evidencia una tensión constante dentro del cristianismo entre la doctrina y la compasión, entre la norma y la gracia. En medio de ese escenario, Marcela decidió hablar con cautela, no para alimentar rumores, sino para humanizar su experiencia. En entrevistas posteriores confesó que durante ese proceso se sintió perdida y enojada, emociones que muchas veces se consideran incómodas o inaceptables dentro de ciertos entornos de fe. Reconocer estos sentimientos fue un acto de honestidad que resonó con muchas personas que también atraviesan momentos de confusión espiritual y emocional. Lejos de presentar una imagen idealizada, habló de la dificultad de encontrar claridad cuando todo parece incierto y de cómo incluso la fe puede verse sacudida en medio del dolor. Uno de los mensajes más relevantes que compartió fue la importancia de buscar ayuda profesional, rompiendo con el estigma que aún existe en algunos círculos religiosos sobre la terapia y el acompañamiento psicológico. Marcela explicó que cuidar la salud emocional no es señal de debilidad ni falta de fe, sino una herramienta necesaria para sanar de manera integral. Su testimonio abrió una conversación valiosa sobre la necesidad de permitir que las personas de fe también puedan reconocer sus límites, pedir apoyo y reconstruirse sin culpa.
Al hablar desde la vulnerabilidad y no desde la defensa, logró conectar con quienes se sintieron identificados y ofrecer una perspectiva más compasiva sobre el divorcio y el sufrimiento emocional. Así, su experiencia no solo expuso las divisiones existentes dentro de la comunidad cristiana, sino que también invitó a reflexionar sobre la empatía, el respeto y la importancia de acompañar en lugar de señalar cuando alguien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La relación profesional entre Marcela Gándara y Jesús Adrián Romero marcó un antes y un después en el desarrollo artístico de ella y se convirtió en uno de los vínculos más influyentes dentro de la música cristiana contemporánea. El inicio de su carrera estuvo profundamente ligado a ese encuentro clave, cuando su voz llamó la atención por su sensibilidad, profundidad y capacidad de transmitir emoción más allá de la técnica. Bajo la guía y el respaldo de Jesús Adrián, Marcela pasó de ser una voz discreta en coros y proyectos secundarios a convertirse en una intérprete central con identidad propia. La colaboración en Tú estás aquí fue el primer gran punto de inflexión, una canción que no solo tuvo un impacto masivo, sino que posicionó su voz como una de las más reconocibles y conmovedoras del género. Más adelante, Dame tus ojos consolidó esa conexión artística que muchos describieron como especial, no solo por la armonía vocal, sino por la intensidad emocional que se percibía en cada interpretación. En conciertos y grabaciones, la manera en que ambas voces se entrelazaban generaba una atmósfera profunda que el público identificaba como una experiencia espiritual genuina. Esa química musical, tan evidente para quienes escuchaban, fue también el detonante de rumores que comenzaron a circular con el tiempo. Algunas personas empezaron a insinuar que la conexión entre ellos iba más allá de lo profesional, interpretando miradas, tonos de voz y la fuerza interpretativa como señales de algo oculto. Estas especulaciones se intensificaron especialmente en momentos de mayor exposición mediática y en medio de los cambios personales que atravesaba Marcela, alimentadas por comentarios en redes sociales y foros donde se mezclaban admiración, morbo y prejuicio. Sin embargo, tanto Marcela como Jesús Adrián optaron por una postura firme y silenciosa frente a esas habladurías. Lejos de desmentidos públicos o confrontaciones, decidieron no dar espacio a versiones sin fundamento, manteniendo el enfoque en la música y el mensaje que compartían. Ese silencio fue una forma de proteger no solo su trabajo, sino también su integridad personal y espiritual. Para ambos, responder a rumores habría significado distraer la atención de lo que realmente consideraban importante, que era el impacto de sus canciones en la vida de las personas. Con el tiempo, esa decisión mostró coherencia con la trayectoria de ambos, quienes siempre defendieron que su vínculo estaba basado en respeto, vocación y una visión artística compartida. La relación profesional entre Marcela Gándara y Jesús Adrián Romero quedó así marcada por colaboraciones históricas, una influencia mutua significativa y una química musical que trascendió generaciones, demostrando que una conexión artística profunda no necesita explicaciones adicionales cuando su fruto principal es la música que sigue tocando corazones. Las polémicas más recientes en la vida pública de Marcela Gándara volvieron a colocarla en el centro del debate cuando participó en un concierto ecuménico en la Arena Monterrey, un evento pensado para reunir a creyentes de distintas denominaciones bajo un mismo espacio de adoración. Lo que para muchos fue una experiencia espiritual profunda y un gesto de apertura, para otros representó una amenaza a las estructuras tradicionales de la fe. Las críticas más conservadoras no tardaron en aparecer, señalando que este tipo de encuentros podían generar confusión doctrinal y diluir los principios que, según ellos, debían mantenerse firmes. En redes sociales se multiplicaron los comentarios cuestionando su participación, su postura y hasta su compromiso espiritual, como si el acto de buscar unidad implicara necesariamente una renuncia a las convicciones personales. Frente a este escenario, Marcela adoptó una postura clara y serena, defendiendo la idea de que la fe también se expresa a través del amor, el respeto y la capacidad de dialogar con quienes piensan distinto. Para ella, la unidad no significa uniformidad, sino reconocer que lo que une a los creyentes es más fuerte que aquello que los separa. Esta visión fue respaldada por muchos seguidores que vieron en su actitud un reflejo de madurez espiritual y coherencia con el mensaje de gracia que ha compartido durante años. Al mismo tiempo, estas controversias reforzaron su imagen como una figura humana y cercana, alguien que no evade los temas incómodos ni se esconde detrás de una imagen perfecta. Marcela se ha convertido en un símbolo de vulnerabilidad al hablar abiertamente de sus procesos, de resiliencia al mantenerse firme pese a las críticas y de fe viva al demostrar que creer no significa dejar de cuestionar o de sentir. Su historia ha abierto una conversación necesaria dentro del cristianismo sobre el divorcio, la honestidad emocional y la forma en que se juzga a quienes atraviesan crisis personales. La pregunta que queda flotando para el público no es solo qué ocurrió en su vida privada, sino qué tan preparados estamos como comunidad para aceptar que la fe convive con la fragilidad humana.
Su camino invita a reflexionar si el cristianismo deja espacio para la imperfección, para el dolor y para los procesos de sanidad sin condena. Más allá de la música y de las polémicas, Marcela representa hoy un espejo incómodo pero necesario que confronta la idea de una espiritualidad idealizada y propone una fe más real, más compasiva y profundamente humana.